Muy buenas tardes o buenos días, en realidad a la hora que se conecten. Hoy día vamos a hablar en este segundo episodio de este Mundo Socios de la Cámara Chilena de la Construcción. Vamos a hablar de un país que es muy sorprendente, eso es lo que yo puedo decir. Ese país es nada menos que Francia. Y que por supuesto, nada menos que en el corazón de Francia se encuentra París. París, que es una ciudad hecha a escala de alguna manera, sí, imperial, ¿no? Entonces, vamos a ir de a poco navegando, pero el primer homenaje que le quiero rendir a este país es que a él debemos uno de los conceptos, podríamos decir, más que una palabra, más potentes de nuestros tiempos, que es nada menos que la palabra inteligencia, ¿sí? Esa palabra es básicamente una palabra que parte por allá en el tiempo, en los albores de la historia greco-latina, ¿no? Y se llamaba legere. Sin embargo, cuando pasa del latín al latín vulgar, del italiano, ese legere cambia de sentido, porque legere originalmente era tomar, escoger, tomar para sí. Pero cuando pasa, como les digo, del latín al latín vulgar, que es nada menos que el italiano, ustedes saben que Dante Alighieri transforma de alguna manera ese latín vulgar en una lengua, porque de tan bien escrita la Divina Comedia, que este latín vulgar se transforma en una lengua hecha y derecha. Bueno, pero sin embargo cambia de sentido, pasa de ese legere que era tomar, escoger para sí, cambia a, de alguna manera, un sentido de leer, leggere. En italiano hoy día se dice leggere, ¿no? Leer. Entonces uno dice, qué curioso, pero ¿por qué pasamos de un concepto que decía tomar, escoger para sí, a un concepto que es básicamente leer? Bueno, porque efectivamente, si ustedes lo piensan mejor, cuando uno elige, lo que está haciendo, en rigor, es una lectura del medio, ¿no? Una lectura de ese entorno. Y claro, y lee ese entorno para tomar buenas decisiones. Fenómeno. Ahora, esa palabra sigue navegando y del legere original pasa al elegance. Y ese elegance, ¿cierto? Bueno, hoy día ya nos suena mucho más cercano. Eligiente, el que elige, ¿sí? Acuérdense que allá en origen era el que elige y elige bien. Tenía una connotación ética. Muy lindo eso. Y resulta que esta palabra recién en el siglo XVI, efectivamente, en Francia, se le pone el prefijo intelligence. Miren qué fenómeno. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este homenaje a esta palabra que en rigor es un francesismo, ¿no? Porque me parece que lo interesante es que en Francia, y esto es especulación pura, caen en la cuenta de que esa inteligencia, en rigor, esa capacidad de adaptación al medio de las especies, como diría una profesora de biología, no es otra cosa que un proceso de cultivo interior. Es decir, esa capacidad de elegir, de ese eligence originario, proviene de nuestra dedicación al cultivo interior. Miren qué maravilla. Y por lo tanto, asumo que se le llama intelligence, ¿sí? El que elige y elige desde adentro. Ahora, cuando yo digo desde adentro, me estoy tocando aquí el plexo, miren, aquí la guata. Claro, porque pareciera que uno no solo piensa con la cabeza, sino con una serie de corazones que están repartidos en distintas partes del cuerpo, ¿no? Y que, claro, dependiendo de la decisión que uno tenga que tomar, la toma con tal o cual cerebro. Todos esos cerebros, de alguna manera, dan cuenta de nuestra capacidad de elegir y elegir bien. Perfecto. Todo eso es para partir hablando de este país maravilloso que es Francia, ¿no? Que nos demuestra por de pronto que las ciudades no son sino aquello que yo quiero que sean. Son la expresión de la voluntad, a veces una voluntad muy dictatorial, ¿cierto? Y en otros casos bastante más dulce. ¿Por qué lo digo? Porque el París que nosotros hoy día conocemos es un París que existe en rigor recién de hace 150 años. Claro, no más, ¿sí? Es el París del 1850, que es el París
básicamente de Napoleón III, ¿no? De este señor que en algún momento estaba un poco aburrido de que no solo esta ciudad magnífica, muy grande, con muchos habitantes, que era París, tuviese no solo niveles de salubridad relativos, bastante menores, en algunos casos complejos, pero por otro lado también se le hacía muy difícil controlar a la gente. Se le escabullían por todas estas calles, digamos, tortuosas, medievales, podríamos decir. Entonces le encarga a un señor, a un gran urbanista, el señor Haussmann, ¿cierto? Y le dice: oiga, ¿por qué no me hace un proyectito para esto? Oiga, porque quiero renovar esta ciudad, quiero transformarla en una ciudad modelo, pero también en una ciudad donde yo pueda tener control respecto de la gente. Y claro, y Haussmann no encuentra nada mejor que decir: no hay problema, yo le hago el proyecto. Sin embargo, ese proyecto significó echar abajo, literalmente, el París que existía. Y claro, y de ese París, ¿cierto?, que renace, se hace una obra de urbanismo, un proyecto de urbanismo fenomenal, que termina siendo este París de las grandes avenidas, de estos nodos articuladores que son las rotondas, en fin, fenomenales. En una de esas rotondas, nada menos, está el famosísimo Arco de Triunfo, ¿no? Este arco que simboliza de alguna manera esa dimensión, esa magnitud, ¿sí?, imperial de la que yo les hablaba. Y para qué decir esa otra calle que está ahí, Champs-Élysées, los Campos Elíseos, fenomenal, una calle que basta con verla para sentirse absolutamente, no sé, apabullado por este gran imperio que es el imperio francés. Ahora, seguimos con esta magnitud imperial para que ustedes me entiendan. Por supuesto, dentro de los elementos icónicos de París, sin duda, que está el Louvre, ¿no? El hoy día Museo del Louvre. Sin embargo, el Louvre tienen que tener conciencia de que era la casa del rey. Era una cosita que tenía el rey para vivir. Dense cuenta, miren el tamaño. Y claro, y las tullerías eran parte, podríamos decir, del antejardín, ¿no? El parque de este señor. Ahora, es fenomenal como, voy a sacarme este chaleco porque me dio calor, es fenomenal caer en la cuenta que por lo tanto París está marcado por estas magnitudes, ¿no? Está marcado por esta impronta imperial, ¿no? Y bueno, y esa impronta imperial, por supuesto, arriba a la modernidad de una manera, diría yo, fenomenal. Cuando uno cae en la cuenta, ¿cierto?, que es la Tour Eiffel al final del siglo XIX, que se levanta para celebrar esta exposición universal que se llevaba a cabo en París. Ustedes saben que la Tour Eiffel, Torre Eiffel, perdón, es básicamente una estructura metálica, una especie de gran torre de alta tensión. Ese fue el efecto que produjo en la sociedad parisina en esos años. Ellos no les gustaba nada. ¿Cómo es posible que después de que nosotros hemos logrado tener de las ciudades más bellas, con más elegantes, y ojo, por favor, debo reparar en la palabra elegante en unos segundos más, ¿cómo es posible entonces que en esta ciudad tan elegante nos pongan este mamarracho metálico? No lo querían. Pero, como todo en la vida, va de a poco. Fíjense que la gente empieza de a poco a no solo asimilar esta gran estructura metálica, sino que la valoraban, y por varias circunstancias. Por ahí las malas lenguas dicen que la valoraban porque efectivamente se constituía en una referencia en el territorio, en la territorial. Claro, así como nosotros estamos muy acostumbrados a las referencias, tenemos los cerros, tenemos nuestra cordillera de los Andes, tenemos la cordillera de la costa, pero en París no hay referencias y por lo tanto era muy bien, era valorado el que uno tuviese esa torre ahí. Pero otra de las razones que salvó la Tour Eiffel en su momento fue que por esas cosas de la vida cayeron en la cuenta de que las señales de radio funcionaban muy re bien con una antena en la punta de la torre.
Y eso básicamente fue lo que salvó a la Tour Eiffel de irse de alguna manera desarmada a venderse por kilo, por fierro, fierro al kilo, así, tal cual, maravilloso. Por lo tanto, fíjense cómo nuestro cerebro se va adaptando. Y entonces yo partí hablando de inteligencia. La inteligencia, a su vez, les dije que era la capacidad de adaptación al medio de las diferentes especies. Eso de la Tour Eiffel, pasar de ser algo que la sociedad aborrecía a ser nada menos que el superícono de Francia en el mundo, es básicamente un proceso de adaptación. Es decir, denota inteligencia. Y yo les intercalé otra palabra entre medio. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan? Que les pedí que me recordaran la palabra elegancia. Yo les dije, ¿qué ciudad más elegante? Dense cuenta que esta palabra que yo les conté la historia, este relato que venía navegando desde la antigüedad grecolatina, podríamos decir, y que arriba, como francesismo, ¿cierto?, en el siglo XVI, a este intelligence, venía como elegance, llega, se transforma en intelligence hacia un lado, y hacia el otro lado, como si fuese una lengua bífida, ¿no? Parte otra palabra que nace desde el mismo elegance originario, ¿no? Por un lado, intelligence, el que elige, y elige desde adentro, como les decía yo, desde el plexo, ¿no? Desde el interior, pero hacia el otro lado, la palabra elegance se transforma en elegance, el elegante. Entonces la gente dice, a ver, espérate, ¿cómo es posible? O sea, estábamos hablando de inteligencia y ahora nos pasamos a la elegancia, una cosa media superflua, ¿cierto? No se equivoquen. La elegancia, en rigor, es exactamente la misma palabra que inteligencia. La elegancia denota esa capacidad de elegir. Elegance, elegance, intelligence, es la misma palabra. Aquel que elige, y elige bien, decían el inteligente. Y el elegante, claro, el que de alguna manera elige la tenida precisa para cada ocasión, la palabra adecuada en el momento preciso. ¿Te fijas? Es decir, es lo mismo. Los franceses son, por excelencia, aquellos que instalan estos dos conceptos modernos, ¿no? La inteligencia como tal, esta capacidad de elegir incluso la ciudad que yo quiero, a pesar que esa ciudad tenía fácilmente 2000 años desde que había empezado a ser ocupada, por favor, y más, ¿no? Ellos deciden en el 1850 recién que no queremos otra ciudad. No sé si lo eligen todos porque no fue un proceso democrático, pero entiéndanme a lo que voy. Esa decisión de inteligencia y esa opción de elegancia. Fenómeno. Ahora, de las cosas más fantásticas es que esta ciudad no solo, podríamos decir, no conforme con esta historia magnífica que parte por allá en el año 200 y tanto con una tribu indoeuropea llamada Parisi, entre paréntesis, a eso se da el nombre, y luego, ¿cierto? Es todo la Revolución Francesa, Napoleón, después Napoleón III, en fin, de pronto llegan a la modernidad, es decir, al siglo XX, y se transforman en la capital cultural del mundo, en donde empiezan a ocurrir básicamente todos los grandes procesos culturales que hasta el día de hoy efectivamente nos definen. Entre ellos, por supuesto, claro, la mejor pintura, la mejor escultura y la mejor arquitectura. Si bien Le Corbusier no es francés, es franco-suizo, ¿no? La arquitectura moderna, de alguna manera, nace en Francia, ¿no? O mejor dicho, encuentra un suelo propicio para florecer en Francia. Y nada menos que es el mismo Le Corbusier que en los primeros años del siglo XX, ¿cierto?, participando en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, ¿sí?, en el año 1927, define las bases de una arquitectura nueva. Y de ahí surgen obras tan extraordinariamente importantes para la arquitectura como la Ville Savoye. Fenómeno, una suerte de ícono de la modernidad, ¿no? Una casa que hoy día todavía nos parece muy moderna. Imagínense en los años en los que la construyó Le Corbusier, increíble, pero también antes del 1950 él construye la unidad habitacional de Marsella. En Marsella, ¿sí?, es nada menos que lo que hoy día nosotros conocemos como
vivienda comunitaria, ¿no? Un bloc de arquitectura o un bloc de viviendas sociales, económicas. Fenomenal, extraordinario. De pronto ellos se transforman en la vanguardia, ¿no? En las vanguardias en todo sentido. O sea, vemos como personajes como el mismo Picasso, nacido en Málaga, él dice, el lugar para estar en el mundo hoy es París. Así, personajes como Dalí, ¿cierto? Nacidos en Cataluña, el lugar para estar en el mundo es París. Y así muchísimos otros. En fin, se configura un escenario maravilloso para la modernidad. Ahora, yo podría seguir con algunas obras extraordinarias en París. Yo sé que estoy muy centrado en París, a pesar de que he picoteado un poquitito en Marsella, ¿cierto? En distintos lugares. Quiero, antes de seguir con París, hablarles de una de las obras también más significativas del mismo Le Corbusier, al este de Francia, ¿no? Casi, digamos, cerquita de Suiza, ¿no? Y es básicamente la capilla de Ronchamp, una obra que viene a sellar de alguna manera un lenguaje moderno que ya está absolutamente en vecindad con la escultura. Una obra que se construye, podríamos decir, desde adentro y con todas las libertades que los nuevos materiales, las nuevas tecnologías otorgan. Por ejemplo, el hormigón armado. Acuérdense que toda esta nueva arquitectura surge fundamentalmente a partir de la reflexión, ¿sí? Respecto de los nuevos materiales, el acero, el hormigón, y de pronto surge este maravilloso material llamado hormigón armado, un material que es plástico y que permite básicamente, ¿sí? Hacer esculturas habitables. Fenómeno. Aun cuando ese no era el concepto que más le gustaba a Le Corbusier. Le Corbusier hablaba de que antes de ser esculturas habitables eran máquinas habitables. Máquinas habitables. Por eso que habla del Le Paquebot. En fin, está lleno de historias fenomenales, está lleno de anécdotas maravillosas, pero yo tengo que hacer un esfuerzo por sacarlos un poquitito de París, de ese París infinito, de ese París fenomenal, que yo podría seguir hablando varios días de muchos de sus íconos. Y quiero irme a algunas otras cosas que están dentro del imaginario colectivo y que son propiedad patrimonial de Francia. Nada menos que las 24 horas de Le Mans. Alguien podrá decir, uy, vamos a hablar de autos. No se equivoquen. Aun cuando a todos aquellos que les gusten los autos, yo le mando un cariñoso saludo, porque para mí los autos son la máxima expresión del proceso de democratización del arte durante el siglo XX. Y es en Le Mans, ¿sí? Como ellos mismos dicen, Le Mans, Le Mans. Yo tengo unas anécdotas extraordinarias. Con Comparini llegamos, me acuerdo, estábamos invitados a las 24 horas de Le Mans. Y entonces le preguntábamos a la gente, disculpe, ¿el tren hacia Le Mans? No, mira, Le Mans. Sí, Le Mans, de las carreras de voiture, le decía yo. Le Mans. Perfecto, fenómeno. Llegamos a Le Mans con Comparini. Una ciudad, un pueblito pequeñito, fenomenal, pero que efectivamente terminó por instalar una suerte de épica, ¿cierto?, ligada al mundo de las carreras de autos. No nos olvidemos que los autos son este invento fenomenal que transformó para siempre la historia y el destino de la humanidad. Por de pronto, ¿cierto? Tienen que pensar que transformó la idea de tiempo, la idea de espacio, la idea de territorio, ¿no? Fenómeno. Ahora, muy pertinente, sobre todo en esta suerte de iconografía moderna, donde las máquinas estaban en el centro del problema. Bueno, y estos señores crean una carrera donde dicen, vamos a probar los autos a ver cuánto duran. ¿Y qué hacemos? Porque no tenemos un circuito. No importa, se corre en caminos rurales. Hasta el día de hoy, las 24 horas de Le Mans se corre en caminos que son de uso público durante el año. Miren qué fenómeno. Claro, hay otros sectores que ya están muy profesionalizados, pero de verdad vale la pena. Y a todos aquellos que quieran ir a darse una vuelta por esta suerte de iconografía heroica, los nuevos héroes de la modernidad son los pilotos de autos. Vayan a Le Mans, porque además tiene un museo bellísimo de automóviles.
con lo más selecto de la historia del automóvil. Ahora, pero podemos seguir y llegamos por ahí cerquita, desde Le Mans, al Valle del Loire. Yo creo que es de las cosas más fenomenales que a mí me ha tocado conocer en mi vida. Dense cuenta que en el Valle del Loire, yo no sé, deben haber, por supuesto, mucho más de 100 castillos. Y eran todos castillos, ¿cierto? Y cuando digo 100 puede ser 150 y tal vez estoy quedándome corto, no ando ni en la mitad porque no lo tengo el número en la memoria, pero me da lo mismo. A mí lo cualitativo me importa, pero no tanto. Lo que me parece atractivo es que este Valle del Loire, del Loira, es un lugar que eligen los reyes y los señores importantes para hacerse sus castillos, ¿no? Sus castillos para ir a estar tranquilos, para ir a veranear, para ir a cazar, en fin. Y ahí de pronto no solo ensayan esta arquitectura propia de reyes, sino también otro elemento fundamental de ese París, ¿sí? Del París del siglo 16, me atrevo a decir, ¿cierto? 17 también, que es el paisajismo. Miren qué fenómeno. Aparecen unos jardines dignos de ser gozados, ¿cierto? Por el ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen una labor bellísima, que es la de domesticar la naturaleza. Acuérdense que el gran objetivo del hombre era domesticar, dominar la naturaleza. Podríamos decir que era su gran enemigo, la naturaleza. La naturaleza era bastante dura con el hombre y el hombre tenía dentro de sus objetivos ser capaz de controlarla, ¿no? Entonces, un modo de controlarla era justamente el paisajismo. Cómo este lugar sin medida, inmenso que es la naturaleza, este lugar fuera de control, de pronto yo lo transformo en una geometría exacta, en una suerte de oda al cartesianismo, ¿no? Y aparecen los jardines franceses, estos setos rectos, ¿no? En ángulos rectos que giran, que arman unos caminos, que aparece, en fin. Mira, bellísimo, está lleno, no se lo pueden perder. Una recomendación, tomen un auto y váyanse con un mapa recorriendo castillo por castillo, porque es realmente sorprendente, bellísimo. Y por supuesto, uno de los personajes más importantes de la historia termina viviendo ahí, pues, que es nada menos que Leonardo da Vinci. Claro, Leonardo da Vinci es invitado por un rey para, oiga, venga para acá y aquí me hace algunas cositas. Y efectivamente Leonardo da Vinci termina sus días en uno de esos castillos del Loire, claro, y le prestan una casita humilde, pero una casa fenomenal, pero claro, pero al lado del castillo del gran señor, esta casa parecía una mejora. Ahora, pero seguimos avanzando, ¿cierto? Yo ya les hablé un poquito de Marsella, fenomenal Marsella, extraordinaria, muy golpeada en la Segunda Guerra, pero de pronto aparecen ciudades como Toulouse, extraordinaria. En Toulouse me tocó ver de los procesos de transformación más extraordinarios con La Machine, un sector que era básicamente unos galpones industriales que los transformaron en un centro ciudadano ligado a la creatividad y al encuentro. Claro, por supuesto, hay buenas universidades en Toulouse y está nada menos que Airbus. Acuérdense que Airbus es una compañía que, por supuesto, tiene un vínculo multinacional, ¿no? No es solo francesa, pero ahí en Toulouse está una de las sedes de, efectivamente, Airbus. Y tuve la suerte de asistir a uno de los museos que tiene esta marca y gozar de la presencia de estas bellísimas máquinas, odas, ¿cierto? También a la tecnología. Y no puedo dejar de pensar en, por ejemplo, en Pájaro en vuelo de Brancusi, cuando veo un avión de combate o cuando me tocó palpar, ¿cierto? Este maravilloso avión de pasajeros que era el Concorde. Extraordinario. Ahora, pero si nos vamos un poquitito más a la costa, nos encontramos con la Côte d'Azur. Es fenomenal. Ahí uno se siente un actor de cine. Ojalá uno pudiese hacer ese recorrido, cosa que aún no he logrado hacerla, pero tengo el sueño de hacerlo todavía, hacerlo en un convertible, ¿no? Y ojalá gozar de la presencia de nuestra pareja, ¿cierto? Al lado, ir viendo ese mar bellísimo y estas playas, Saint-Tropez, ¡oh, extraordinario! Fenomenal.
Cannes, me tocó estar en Cannes. Cannes, fíjate, es entretenido. Ahí podemos tener algo. Cannes, yo esperaba llegar a una ciudad bellísima. Y fíjate que no es fea, pero no es la ciudad bellísima que yo tenía archivado en mis sueños. Es, digo, y con esto por favor no se entienda mal, es bonita. Es muy parecida a Viña del Mar, es moderna, ¿cierto? Moderna. Yo habría apostado más a que era, no sé, como una ciudad medieval. Claro, tiene un sector medieval. Ahí es donde se desarrolla este gran festival de cine y a esta altura festivales de todo lo que se les pueda ocurrir, ¿cierto? Publicidad, de todo, cine, de todo, no. Fenomenal. Cannes, vayan. Y no se pierdan la posibilidad de pasear por esas costaneras, como les digo, de Saint-Tropez, de Cannes, en fin, de todos estos pequeños pueblos que están repartidos uno al lado de otro y ojalá pudiesen llegar hasta Mónaco, aun cuando no es Francia, acuérdense. Pero yo quiero hacerles otra recomendación. Desde Antibes, yo me acuerdo que está muy al ladito de Cannes, que les recomiendo absolutamente porque si decíamos que Cannes tenía un pequeño centrito medieval, Antibes tiene un centro medieval francamente fenomenal. Pero yo desde Antibes hice algo que no me arrepiento nunca, y que fue tomar un camino complicado para llegar desde ahí a Lyon, ¿sí? Que está al interior, podríamos decir, camino de vuelta hacia París. Ese camino le llaman la ruta de Napoleón, ¿no? Y es un camino de montaña serpenteante que de pronto te hace entrar en contacto con una magnitud territorial, de paisaje natural, realmente extraordinaria que Francia tiene. Y claro, y de pronto uno llega a una suerte de, entiéndase por favor, altiplano, ¿no? Y aparecen unos pueblos pequeños fenomenales. Pero después de todo eso, yo llegué a Lyon. Y Lyon es una ciudad realmente, no solo con una historia extraordinaria, sino con uno de los museos más fantásticos que me ha tocado conocer en mi vida. Se llamaba el Museo de las Confluencias, ¿eh? Y es una obra de unos arquitectos alemanes, Coop Himmelblau, se escribe H-I-M, Himmelblau, y hay un truco, ellos escriben Himmelblau con la L hacia arriba, entonces dicen que se puede leer Coop, como cooperativa, Himmelbau o Himmelblau. Me encanta esto porque en eso ellos hacen una suerte de declaración de principios. Dicen, nosotros somos la cooperativa del cielo celeste o la cooperativa del cielo construido. Eso es lo que quieren decir con Himmelblau y Himmelbau, ¿sí? Pero ellos desarrollan una arquitectura absolutamente de vanguardia. Son de los primeros en empezar a trabajar con lo que hoy día llamamos deconstructivismo, ¿no? El deconstructivismo, si bien nace a partir de una exposición, ¿sí? En el MoMA, por allá por la década del 80, estos señores venían trabajando con la creación de este nuevo lenguaje, que es básicamente la creación de un lenguaje deconstruido, es la deconstrucción del relato arquitectónico. Este museo, de verdad, miren por favor la cantidad de alusiones, ¿sí? La cantidad de formas, es básicamente un lenguaje que construye una oda al colapso. Ojo, este concepto del deconstructivismo surge también desde un francés, por eso lo estoy planteando, porque es el mismo Jacques Derrida, el filósofo, quien comienza a ocupar este concepto de deconstrucción del lenguaje. Y a partir de esa deconstrucción del lenguaje es que arriba a esta arquitectura que por supuesto hoy día vemos en muchas partes del mundo y diría yo que se lleva muy bien con los museos. Les cito uno de los autores, por ejemplo, el mismo Frank Gehry, ¿no? Que desarrolló el Guggenheim de Bilbao en el norte de España, pero que en Lyon está este Coop Himmelblau, maravilloso bicho arquitectónico, pero que nos pegamos un pequeño salto y volvemos de pronto a París, porque ahí hay una obra de Frank Gehry. Y entonces nos encontramos con esta obra de Frank Gehry que está en el Bois de Boulogne, que es nada menos el Museo de Louis Vuitton. Una obra imperdible, realmente extraordinaria. No pueden dejar de visitar el Museo de Louis Vuitton en Bois de Boulogne, de vuelta ahora, después de hacernos esta tournée, ¿cierto?, en París.
Y quiero dejar, podríamos decir, unos, ¿cómo le llaman? Cuando son unos extras, unos bonus track. En París no se pueden perder la posibilidad de visitar en el 19 otra obra que está ligada a los albores del constructivismo, que es el Parque La Villette. La Villette, bellísimo. Bernard Tschumi, un gran arquitecto, desarrolla un parque que básicamente lo traza como quien diría, traza una ciudad, ¿no? Pero es un parque de la década del 80, 90, por ahí, y él desarrolla en este parque una serie de programas de usos y entre medio una suerte de esculturas habitables que él llama, en honor por supuesto a los mismos franceses, folies, locura, ¿eh? Unas folies, unas locuras, y son una suerte de esculturas habitables, este metal rojo que va de alguna manera marcando elementos referenciales en esta grilla que termina por constituir uno de los parques más fantásticos de los últimos 50 años. La Villette, en el 19. Bueno, espero no haberlos aburrido con todas estas cosas raras que les hablé hoy día. Yo podría seguir hablando francamente un par de horas más, pero el tiempo es limitado y hay que dejar algo para las próximas sesiones. Estén atentos, mundos socios de la Cámara Chilena de la Construcción. Seguiremos en contacto.